Buenos días, doctora Edith Flores, un gusto saludarla. Es para mí un honor que nos reciba en su casa ahora en esta contingencia para platicarnos de su proyecto de investigación. Como bien sabe, ahora se generó el proyecto Divulgación de la Ciencia en la UAM Xochimilco dentro de la Coordinación de Extensión Universitaria y bueno, tengo el gusto de poder darles el foro para que nos platiquen su tema de investigación, qué es lo que ha aportado, por qué llegó a ese tema. Pero antes de eso quisiera leer la semblanza de la doctora para que conozca nuestro público cuál es su formación. La doctora Edith Flores tiene un doctorado en psicología por la UNAM, es profesora investigadora en la UAM Xochimilco en el Departamento de Educación y Comunicación. Ha realizado diversas investigaciones cualitativas en el campo de la sexualidad, género, espacio, violencia, subjetividad y corporalidad con diversas poblaciones. Actualmente participa en el laboratorio Grupo Estudio de las Emociones México. Se encuentra realizando una investigación sobre género, espacio y violencia en la Ciudad de México. Es autora de diversos artículos y capítulos de libros, como el que publicó en 2014, Narrativas urbanas de acoso sexual, memorias, afectos y significaciones de las mujeres en la Ciudad de México. Y bueno, estando yo a cargo de la Galería de las Ciencias, que era el nombre anterior de este proyecto, pudimos trabajar en conjunto y generar una exposición de divulgación que ahora forma parte de la colección de la Galería de las Ciencias, la cual fue denominada Escrito en la banqueta, el acoso a la mujer en los espacios públicos. Cuando se acercó a nosotras y pudimos conocer lo que había descubierto en el espacio público, estas pesquisas que hizo con las mujeres entrevistadas, pues fue sumamente revelador, sobre todo que no había surgido el movimiento Me Too. Entonces, se adelantó a su tiempo, aunque bueno, este problema de la violencia contra las mujeres siempre ha existido, pero creo que es uno de los proyectos donde se ha dado voz a las mujeres que viven esta problemática de violencia en la ciudad. Entonces, bueno, le dejo el micrófono, bienvenida, muchas gracias. Pues le doy el micrófono para que nos cuente qué va en su investigación, por qué llegó este tema, qué es lo que le interesó para acercarse al estudio de las mujeres. Ok, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. Es un gusto conversar contigo, como siempre, estar en el foro y bueno, pues agradezco mucho la invitación. Bueno, ¿qué me llevó a estudiar la experiencia de las mujeres en el espacio urbano? Bueno, pues la investigación surge de un interés genuino de observar, de escuchar, de identificar distintas experiencias no gratas, ¿no? Digamos, en los extremos, tanto no gratas como maravillosas de la ciudad en la que vivimos. La relación con el espacio público, tanto de hombres como mujeres, ha sido un tema relevante para las geografías feministas, para la antropología urbana, para la sociología urbana, para la psicología ambiental. Y en el marco de todas estas disciplinas, pues poco se había explorado la experiencia precisamente de la experiencia femenina del espacio público, de los espacios que transitamos cotidianamente y de las emociones, los afectos que generamos con respecto a los lugares, tanto privados como públicos, ¿no? Bueno, entonces el interés surge de una escucha de las mujeres conocidas, no conocidas, de experiencias desagradables, no solo en términos de la estructura de la ciudad, sino en términos de las relaciones sociales y cotidianas que surgen en el espacio entre extraños, ¿no? Y una de ellas, desafortunadamente, es la violencia de género hacia las mujeres en los espacios públicos de la ciudad. Entonces el tema, bueno, pues en ese momento, estamos hablando de 2012, ya tiene algunos años esa investigación, en ese momento no había un debate público como lo hay ahora, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Que se ha desatado a partir del movimiento Me Too, a partir del mi primer acoso. Creo que el uso de las tecnologías también tenemos que mencionarlo, ha tenido mucho que ver para visibilizar,
para hacer público, para construir un debate colectivo, un debate social, y cuestionar, analizar y compartir experiencias a partir de estos movimientos. En ese momento, como no había ese debate, ya estaba la separación, por supuesto, de los vagones del metro, pero no necesariamente se hablaba del acoso sexual callejero como un problema relevante. Generalmente se pensaba como, bueno, todavía hay algunos enfoques que lo miran u opiniones que lo miran como parte del piropo y parte de la cultura, ¿no? Pero pues la investigación justo es para eso, para escuchar a las mujeres qué piensan ellas, qué piensan, qué sienten, cuáles son sus experiencias cotidianas respecto a las formas de habitar, de sentir, de andar en el espacio público. Entonces surge de esa escucha que muchas veces era por parte de las familias, por parte de la gente en general, era de desaprobación o era de culpabilización de que te pasan cosas porque tú las provocas, ¿no? Entonces se responsabilizaba a las mujeres, era como ese imaginario todavía estaba muy presente de que por andar escotada, por andar a horas que no son buenas para las chicas, por andar en lugares inapropiados, por vestirse de manera por provocar, ¿no? Entonces, contrario a esas respuestas, pues la investigación lo que pretendía era explorar una experiencia súper cotidiana, súper común, pero poco reconocida como un tema incluso relevante en las ciencias sociales, ¿no? Así surgió. Y bueno, ¿cómo es que a ti te interesó este tema? Tú estudiaste psicología Ujú. y ¿cuál fue tu primera investigación? Uy, bueno, mi primera investigación quizás la puedo remitir a la tesis de la licenciatura, donde estaba interesada me hiciste hacer así como un viaje en el tiempo, donde estaba interesada en cómo las personas o cómo se comparten ciertas creencias que son construidas históricamente, socialmente, compartidas, configuradas de acuerdo con la cultura. Y me interesaba en ese entonces explorar las creencias relacionadas al proceso salud-enfermedad. Es decir, las personas a qué le atribuimos, a pesar de que tenemos un discurso médico que explica, bueno, por qué te da determinada enfermedad, por qué enfermaste. Junto a esos discursos médicos convivían otros, eso fue lo que encontramos en esa investigación porque la hice con una compañera de la facultad, en la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, y lo que encontrábamos era que a la par de esos discursos médicos o biomédicos conviven otras narrativas que tienen que ver con pensamiento mágico, con, con rituales religiosos, con la mala suerte, ¿no? Entonces, esa fue mi primera investigación. ¿Y cómo es que te fuiste a ver la violencia en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que te hizo que te interesaras por desarrollar ese tema en el que te has convertido en un especialista y que has contribuido mucho en la UAM Xochimilco con tu trabajo en este ámbito? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque generalmente los investigadores pues nos formamos en una línea de investigación. Creo que yo he transitado por distintos temas, pero que tienen en común una cosa, que es visibilizar las desigualdades sociales, particularmente las que vivimos las mujeres, los procesos de subordinación que coartan nuestras libertades, tanto en temas de salud reproductiva, eh, de derecho al espacio público, a la ciudad, eh, las creencias relacionadas con la salud, con las emociones, como el amor, mirándolo como un modelo que muchas veces
genera desigualdades en la pareja, ¿no? Pero creo que todas las investigaciones tienen o han tenido como un denominador el paso de una a otra, ha sido el espacio, la relación con el espacio y cómo, digamos, esta forma de relacionarnos que se vive de manera individual, singular, está configurada por un marco estructural, un marco social, cultural, histórico. Entonces, ¿cómo pasar de un tema a otro? Creo que generar conciencia también eh, como investigadora joven, generar conciencia de las dinámicas sociales que tienen o que tienen efectos, digamos, sí, de desigualdad y de poder sobre la vida de las mujeres. Creo que ha sido el interés por el que me siento motivada a indagar en estos temas. ¿Cómo te incorporas al cuerpo académico de la universidad? ¿Qué es lo que te llevó a acercarte a nuestra institución para que pudieras contribuir con tu trabajo? Bueno, quiero decir que me siento afortunada por trabajar en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Y bueno, la aspiración era pues precisamente a dedicarme a la investigación y a la docencia, porque en la universidad creo que no podemos pensar, el modelo de la UAM por eso es fenomenal, porque no se puede pensar la investigación sin la docencia y la docencia sin la investigación. En un continuo, en una continua reflexión con la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, creo que el modelo de la UAM para mí representaba un espacio de oportunidades para poder aportar desde mi experiencia de investigación a los chicos y a las chicas, pues justamente la docencia, pero llevada a cabo con una dimensión ética sustentada en la investigación que realizamos los profes. Entonces, por eso. Ok, y bueno, de toda esta investigación ya llevas bastantes años. ¿Qué es lo que creerías que puede ahorita abrir una pauta de nuevas salidas, nuevas líneas de investigación ante lo que se está viviendo en esta nueva realidad, este producto de la pandemia? Uy, pues es una pregunta grande. Em, Creo que ha sido interesante observar cómo en ese momento, cuando investigaba yo, todavía no había un concepto, por ejemplo, el de acoso callejero, todavía no se usaba en el discurso cotidiano. Ahora forma parte de alguna manera de las jóvenes, de las más grandes, ¿no? Porque había otras denominaciones que no necesariamente construían una forma de violencia específica eh, y socialmente relevante. Los tránsitos que ha tenido el tema tienen que ver con la política pública también, con las campañas de prevención, que unas no han sido tan atinadas, ¿no? Por ejemplo, pienso en esta de los hombres donde no sé si la viste, esta en los espacios del metro, donde aparecía la imagen de un hombre y decía, como saboreándose algo, y decía, no, si no te gusta que se saboreen así a tu hermana, a tu hija, a tu novia, entonces no lo hagas, ¿no? Y bueno, aquí no es blanco y negro, digamos, las afirmaciones que podemos hacer al respecto. Tiene que ver con qué bueno que ahora se destinan recursos para hacer campañas. Qué bueno que forma parte de la agenda de política pública. Qué bueno, hay que celebrar que es un avance, que se puede hablar del tema de manera abierta, cuestionarse, analizarse y construir un imaginario que vaya más allá de el piropo y, ¿no? Sino, en vez de eso, que se ponga el acento sobre el derecho que tenemos las mujeres a transitar con libertad, punto, ¿no? Ese es el foco.
las campañas no han sido tan pertinentes, no, perdón, no es la palabra pertinente, tan atinada, pertinente sí, atinada no, porque lo que hicieron ese tipo de campañas fue reproducir los estereotipos de género. Por ejemplo, que las mujeres necesitamos ser cuidadas y protegidas por un otro que nos posee por ser su esposa, su novia, su hermana, su mamá. Entonces, bueno, ¿no? Es, por eso decía, no es blanco y negro, qué bueno que se empezaron a generar. Eso fue gracias a los movimientos de las mujeres. O sea, las protestas sociales, fue gracias a ello que temas como el acoso sexual callejero, la violencia en las universidades, en los espacios escolares, tomara otra significación y otra importancia. Eso se lo debemos digamos, a un movimiento social encabezado por las mujeres feministas, principalmente jóvenes, ¿no? Se abren muchos temas, se abren múltiples líneas de investigación porque me parece que siempre quedan, digamos, rutas, ninguna investigación es totalitaria ni logra conocer todo el fenómeno, siempre quedan preguntas y la investigación o uno de sus objetivos es generar nuevas preguntas, construir problemas sustentados en la perspectiva de quien los vive. Y creo que una de las líneas que ahora está pendiente es incluir, incorporar a los hombres. Está súper demostrado, hemos avanzado en hacer relevante la experiencia de las mujeres, la manera como viven en distintas edades, en distintos estratos sociales, en distintos momentos, las diversas formas de violencia. Pero ¿qué hay del trabajo que hacen los hombres? ¿No? Creo que necesitamos eh, hacer una investigación o investigaciones profundas que involucren a ellos en su responsabilidad de cuestionar las normas con las que han sido educados, ¿no? Creo que esa sería una de las que identifico como más importantes. Y bueno, ahora tú, precisamente como vinculas la docencia y la investigación, tienes alumnos tanto de licenciatura como de posgrado. En el caso de licenciatura, me imagino que está mezclado varones y mujeres, ¿no? ¿Cómo viven estos jóvenes este discurso de las mujeres, esto que ha salido del acoso, del hostigamiento? ¿Cómo lo están visualizando a diferencia de generaciones anteriores como la nuestra? ¿No? Sí, como la nuestra. Sí, Uh-huh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo viven? unas preguntas súper buenas, ¿eh? Te voy a invitar a investigar conmigo porque tus preguntas son súper buenas. Creo que otra de las líneas que tenemos que abordar es precisamente cómo de alguna manera también la hipervisibilización de la violencia ha generado también como ciertas reacciones de ya no las toques porque, ¿no? Pero no en el sentido, o más bien en el sentido de que no hay la suficiente contención para los chavos, porque no todos son violentos, ¿no? Creo que habría que analizar de distintos modos cómo el lazo social se ha roto, se ha fragmentado y se polariza con base en los estereotipos de género. Cómo no todo puede ser violencia y la violencia necesita ser analizada de acuerdo con los contextos sociales donde se produce. Creo que es muy necesaria lo que has dicho, explorar cómo viven los chavos, las prohibiciones, digamos, las respuestas punitivas en términos de señalar, eh, de evidenciar, de castigar las formas de violencia, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde queda, por ejemplo, la posibilidad y el derecho al ligue en el espacio público? Es decir, ¿en qué línea se puede separar la violencia de una mirada coqueta o ligadora o, ¿no? Seductora?
y cuándo no lo es. Creo que ahí las mujeres son quienes tenemos que decir qué no es agradable y qué sí es. Pero que esto no se convierta tampoco como en, vaya, en anular y todas las formas de interacción que tenemos y que muchas son corporales, ¿no? Eh, y que también forman parte de un proceso de socialización, de interacción, en fin, ¿no? Es complejo. Es complejo, por eso creo que es importantísimo preguntar a los jóvenes cómo viven esto, ¿no? Bueno, y tú formas parte de un cuerpo académico. ¿Qué acciones hay dentro de la universidad como para involucrar a los jóvenes que tú conozcas, en las que estés participando, que quisieras que los demás sepan que hay espacios para que puedan contenerse o espacios de contención o espacios de reflexión, de compartir? ¿Sabes que existe algo en la universidad en la que tú estés involucrada y que nos puedas compartir? Claro, bueno, está el trabajo de cuerpos que importan, del cual formé parte un tiempo, y Cuerpos que Importan ha hecho en la UAM Xochimilco un trabajo muy, muy importante de prevención de la violencia en el espacio escolar, pero también en otros ámbitos porque ha participado o ha generado espacios como ferias de salud, eh, eh, ciclos de cine, de distintos eventos artísticos donde la invitación no es como en el sentido de la prohibición o de lo negativo, ¿no? Sino de iluminar espacios de convivencia, que eso es lo que me parece como la ruta, iluminar espacios de convivencia, por lo menos en el espacio escolar, generar espacios de intercambio, de aprendizaje, como colectivos, ¿no? Creo que Cuerpos que Importan en este sentido ha hecho un trabajo muy importante, y otro es el que tenemos que celebrar, que es la unidad de atención a la violencia de género de reciente creación, y a partir de la elaboración del protocolo en el que Cuerpos que Importan también tuvo pues una Fundamental. presencia fundamental, ¿no? Entonces creo que la elaboración del protocolo, el que esté en la página de la UAM es un paso, pero hay que hacer otras acciones, ¿no? Hay que darlo a conocer, hay que capacitar, porque muchas veces, pues los profes a lo mejor tenemos la mejor intención, pero no tenemos una perspectiva de género. Y eso me parece súper importante incorporarlo en la visión de los trabajadores, de los profesores, de toda la comunidad escolar, de orientación educativa, en fin, de todos los espacios que interactúan con la comunidad escolar de la UAM, ¿no? Entonces la unidad de género también pues lleva poco tiempo de creación, pero me parece que empezó con el pie derecho, generando espacios igual eh, dándose a conocer como un espacio donde uno puede acudir y resolver dudas y encontrar un acompañamiento que en otros momentos sabemos que no lo había, que ahora, bueno, se está iniciando, sí, pero antes no lo había. O sea, si había una chica, por ejemplo, que vivía una forma de violencia por parte del profesor, ¿qué pasaba? A la chica no le creían, incluso era peor que lo expresara, ¿no? Ni en su casa le creían, menos en la escuela, ¿no? Creo que por muchos ángulos, ¿no? Si se puede generar un discurso social en torno al acoso, a la violencia en las universidades, como a desnaturalizar esas creencias que tenemos de que solo acosa el borracho de la esquina o el drogadicto, no, también acosa el profesor y el sacerdote y el papá o el tío o el amigo, ¿no? O el mismo novio al que le dices que no y un día con unas copas te hizo que le dijeras que sí, ¿no? Entre comillas.
Entonces, desnaturalizar todas esas creencias, todos esos imaginarios que tienen que ver con la reproducción de un sistema sexo-género que genera jerarquías y desigualdades, forma una parte de la otra es los espacios que se generan en las universidades, como estos que he mencionado, donde también hay espacios de contención y acompañamiento que son muy, muy importantes. Ahora tengo la fortuna de haber entrado a la unidad de atención a la violencia de género. Y bueno, yo apenas voy comenzando, pero me parece que el plan de trabajo viene muy importante, viene muy rico en muchos aspectos y pues esperamos hacer un buen trabajo que es urgente, ¿no? ¿En esta unidad de género solo se atiende o se piensa atender a mujeres? Principalmente, dado que la violencia contra las mujeres es una cuestión estructural, los casos mayoritariamente son de mujeres, pero eso no significa que también haya hombres que viven alguna forma de violencia de género, ¿no? Nos impacta a todas y a todos, pero de una manera estructural es fundamentalmente hacia las mujeres. Por eso es que el énfasis está en las necesidades y en las, digamos, como localizar y tener un panorama, un conocimiento sensible, un conocimiento amplio, profundo de lo que vive nuestra propia comunidad escolar, ¿no? Uh-huh. Pues Edith, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido lo que has hecho de investigación. Seguiremos esperando muchísimo más de lo que estás haciendo porque es un tema de muchísimo interés para la divulgación de la ciencia, que son ciencias sociales. A veces se piensa que es desde las ciencias naturales nada más, sino que nuestro proyecto tiene el objetivo de divulgar el conocimiento que se genera por los investigadores de la universidad, con esta particularidad del profesor investigador, que está vinculando la docencia con la investigación y entonces los alumnos se forman como desde la investigación como profesionistas, gracias a los investigadores que generan el conocimiento y que les dan clases. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer escucharte, ya conocía tu proyecto y bueno, la exposición que hicimos en su momento que es física, ahora en estos tiempos de virtualidad, se va a convertir en una exposición digital, en video, que estará en nuestro espacio de YouTube y que daremos a conocer al público y esperamos seguir haciendo cosas con tu investigación. Nuevamente te agradezco, buenas tardes y que tengas mucha fortuna en lo que estés haciendo. Encantada, Ceci. Ha sido un placer de verdad siempre colaborar con ustedes y pues aquí estoy para continuar el diálogo. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.